Vamos a compartir la pantalla. Y el AutoCAD, verán que mi AutoCAD es un poquito distinto, pero bueno, es lo mismo. En realidad los comandos que vamos a usar son los mismos de siempre. Línea, extender, trimear y medio que con eso rotar. Igual esto no va a ser un tutorial de AutoCAD, les aviso. Va a ser nada más que una secuencia del procedimiento para construir la perspectiva. Todo lo que hagamos acá en el AutoCAD, por cuestiones técnicas lo hacemos en AutoCAD, pero es lo mismo dibujándolo a mano, solo que para trazar una paralela, en vez de copiar y pegar, vamos a tener que hacer un traslado con escuadras. Digo, quienes están dibujando a mano ya sabrán hacerlo porque todo RA1 lo han hecho. Entonces, vamos a usar un caso de estudio del año pasado que tiene algunas complejidades que nos interesaban para plantear. Es la casa jazz del estudio Arzubialde, que está en Santa Fe. Es una casa medio laboratorio que hace el arquitecto para vivir él, donde por cuestiones de presupuesto la va construyendo a medida que avanza el tiempo. Digo, plantea algunas cosas y deja proyectadas otras para cuando tenga el presupuesto poder terminarlo. Entonces, básicamente se constituye de dos volúmenes, uno que es más horizontal, bueno, este que está por acá, y uno más alargado que está por acá. En el que es más de proporciones más parecidas, encontramos lo que son los espacios comunes de cocina y living comedor, y en este otro que es más largo tenemos las habitaciones que están distribuidas por un pasillo. Y está construido por los techos por dos planos inclinados que se intersectan en un momento. Entonces, la casa está realizada en ladrillo, en bloques de un ladrillo particular, y tiene entonces, este es el bloque común, y por allá se va a las habitaciones, y tiene una suerte de galería que une el exterior con el interior, produce un espacio intermedio. Si miramos las fotos del interior, tenemos entonces este pasillo que distribuye a las habitaciones y tenemos el espacio común, que es donde nos vamos a concentrar. Recordemos que el trabajo lo que plantea es estudiar un lugar, idealmente interno, el lugar interno y la envolvente que envuelve ese espacio interno y el alcance que tiene ese lugar, hasta dónde se extiende ese espacio. Entonces me interesaba de este lugar que tiene esta relación con el exterior a esta galería semicubierta. Acá estamos posicionados sobre la cocina y vemos ese estar comedor, y hacia acá tenemos el pasillo que distribuye, que es ese de allá, ¿no? Y como verán, este espacio tiene una suerte de doble altura que, como les contaba, en un principio se realizó así, con el tiempo construyeron un entrepiso que se posiciona a esta altura. Se llegan a ver ahí como unos lugarcitos para que después venga la estructura, la misma estructura del entrepiso, y que apoya y se alinea ahí. Entonces, cuando vemos la foto de arriba, podemos reconocer que este es el entrepiso ya construido, donde esa ventanita que está por allá, o esta, que es la misma, es esta de acá, ¿no? Y esta de acá es esta de acá. Entonces ya está construido este entrepiso. Tiene una baranda que además está diseñada para alojar cosas, digo, hay todo un diseño de los muebles en la casa que no nos vamos a concentrar tanto en este momento. Entonces, básicamente ese es el caso de estudio, como una presentación bastante ágil. Entonces, acá estamos en el momento en el que están ustedes, digo, que les pedimos, donde tienen una planta o la superposición de todas las plantas. Vamos a hacer un repaso en la planta de qué es cada cosa. El ala de las habitaciones, a la cual no le vamos a estar prestando tanta atención, tiene un patiecito que permite generar una privacidad para poder tener unas ventanas. Eh, Acá tenemos el estar con
una proyección de ese entrepiso, ¿sí? Ese entrepiso no toma todo este espacio, sino que se traza una diagonal con la escalera que permite subir. Tenemos acá la proyección de la viga que divide las dos pendientes de los techos. Y acá tenemos la cocina, que es un mueble que está armado sobre este lateral, una mesada que está más flotando y un mueblecito que está por ahí. Tenemos toda la carpintería que da a esta galería, que tenemos unos ventanales y una puerta y por allá un lavadero. Y acá tenemos la ventana que está en el piso de arriba, que da al entrepiso, y la puerta y una puerta de acceso, que originalmente era así, después lo modificaron con el uso, pero vamos a plantearla como estaba planteada en sus inicios. Y tenemos 3 cortes. Este trabajo es un trabajo de una estudiante del año pasado, o sea, que lo hizo en las mismas condiciones que ustedes. Lucila Montiel, es un muy, muy buen trabajo, así que no debiera ser muy distinto de lo que tienen ustedes. Tenemos 3 secciones que le interesaban a ella. Uno que pasa por la cocina, otro que pasa por el pasillo y otro que pasa como por el entrepiso. Y ella construyó algunas secciones mirando hacia este lado y de esta le interesó también hacerla hacia el otro lado. Yo me voy a concentrar, entonces, de estas vamos a elegir una en relación al espacio, ¿sí? Como comenté, me interesa enfocar acá y voy a mirar desde este lado hacia allá. Em, entonces voy a elegir esta sección y voy a cortar por acá y voy a mirar para allá para entender cómo es la relación esa entre piso y cómo va fugando hacia la cocina y cuál es la relación el, em, con el semicubierto, esta galería que aparece. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar esta sección, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? La voy a agarrar, la voy a copiar y me la voy a llevar hacia otro lado. Yo esto ya lo hice a lo utilísima. Y voy a eliminar todo lo que está desde el corte que me interesa hacia abajo, ¿no? Esto que venimos hablando. ¿Por qué? Porque la realidad es que por el momento no lo necesito, solo necesito el lugar al cual le voy a estar prestando atención y lo que necesito para hacer la perspectiva. Del corte, como verán, borré todo lo extra que había, todo lo que está en gris, lo que está en vista al final, lo borré y me quedé únicamente con el contorno y el dintorno, ¿sí? Es con lo que voy a empezar. Después todo el resto, como esta es una proyección cónica, la perspectiva, ¿se acuerdan que teníamos las cónicas y las cilíndricas? Lo que eran vistas eran proyecciones cilíndricas y esta es una cónica. Entonces, todo lo que esté por detrás ya no lo voy a ver en verdadera magnitud. Lo único que voy a ver en verdadera magnitud es lo que pase por esta línea rosa. Por ahora voy a trabajar acá. Entonces tengo este corte, tengo la planta y lo que hice fue construir un corte en el otro sentido, ¿sí? Que pasa por esta línea rosa. Tracé una línea, todo esto lo hice antes para no ocupar el tiempo. Entonces tracé una línea y construí el corte, que también tengo el contorno en verde y el dintorno en azul. Y fíjense que traté de ser lo más atenta posible, y Lucila también fue súper atenta, ¿no? Como si miramos, construye los marcos de las carpinterías, presta atención a cómo son todas las uniones entre los planos horizontales y los verticales. Y en este otro sentido, también lo mismo, si ese techo tenía una serie de tirantes que iban en un sentido, bueno, los construyo, trato de volver esa sección lo más atenta posible. Hasta acá es lo que ustedes hicieron para hoy, básicamente, ¿no? Es el TP1A. Es ajustar, es buscar, decidir qué sección van a usar, ajustarla, corroborar que todo esté bien construido, prestar un poquito más de atención sobre cómo son esos límites y además construir la sección en el otro lado. Ustedes van a ver que acá hay una serie de líneas grises que yo agregué, que son básicamente algunos elementos que vamos a posiblemente necesitar durante la construcción. Entonces, tenemos esta situación
Y yo tengo dos. Yo tengo dos, ¿por qué? Porque cuando leamos la consigna B, que no sé si conviene, pero lo que plantea la consigna 1B es producir 6 perspectivas, no se asusten, divididas en 3 láminas, ¿no? Vamos a tener una lámina con una planta, un corte lateral y 2 perspectivas, una arriba de la otra, que nos van a permitir estudiar una variación en la posición del observador. Entonces, como verán, yo ya lo hice, puse las dos perspectivas, las dos secciones, y lo que les recomiendo es que antes de empezar a construir, evalúen en la lámina, que es una 3, la escala en la que les va a terminar quedando el dibujo, y ya lo posicionen para ver si tienen que acercar los dibujos, si los tienen que alejar, ya diagramar esa lámina para después no tener que estar trimeando y editando todo ese dibujo que hicieron, ¿no? Entonces, lo primero que les conviene es diagramar la lámina y si lo hacen a mano también, ¿no? Medir cuánto va a medir cada uno de esos dibujos, la totalidad, hacer primero un esquema de cuánto va a medir y en base a eso definir la escala y cómo voy a diagramar toda esa lámina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Lo primero, ¿a quién se le ocurre? Bueno, lo primero que vamos a hacer, lo digo yo, es ubicar al observador, ¿no? Y para ubicar al observador, como nos contó Ludmila en la teórica y como hablamos hoy, muchas veces tenemos 3 variables que debemos tener en cuenta. Por un lado, la distancia del observador, que lo podríamos decir que es en el eje Y. Después tenemos la posición del observador en el eje X. No se ve el cursor porque está blanco, disculpen. Entonces, la distancia del observador, que va a ser la posición del observador respecto del plano de cuadro. La posición en el eje X, que va a ser si está más a la izquierda o más a la derecha, y la altura del observador. Em, y cosas que nos contaba Lu era que si el observador está más hacia la izquierda, el plano al cual me acerco lo voy a ver mucho más escorzado, o sea, todo más apretadito, y el plano que me queda más lejano al observador lo voy a ver más desplegado, o sea que voy a ver más esa información. Si me acerco, vamos a tratar de compararlos, ¿no? Pero si me acerco al plano de cuadro, vamos a ver que se vuelve más profunda esa perspectiva. La pared, si miramos la primera y la tercera, ¿no? Está medio chiquito, pero la pared esa que está en el fondo, la vemos más lejana y vemos más de las caras laterales. Y, y si me voy más hacia arriba, empiezo a ver más el piso y menos el techo, ¿no? Entonces tenemos acá las 4 variaciones. Em, donde podemos ver eso. Entonces, eso conceptualmente es importante tenerlo en cuenta para poder empezar a mirar nuestro dibujo, nuestro espacio y decir, bueno, ¿qué es lo que me interesa a mí ver más? ¿No? Entonces, como para empezar, voy a plantear una perspectiva bastante simétrica, ¿no? Como para poder empezar a entender. Yo me hice un montón de layers, no me voy a poner a describirlos, pero les conviene ir planteándose ustedes cuántos layers les interesa. Entonces la voy a plantear lo más simétrica posible, o sea que voy a decir, bueno, va a estar sobre este eje, el observador, que es el centro del espacio interior que estoy estudiando. ¿Y a qué distancia la voy a poner? Lo voy a poner. Bueno, yo podría sobre este eje ponerlo desde acá hacia el infinito para abajo. Pero hay una cosa a tener en cuenta que me parece que es importante aclarar. Hay un estudio, digo, el punto del observador son nuestros ojos, ¿no? Entonces, como ustedes verán, digo, ustedes ahora están mirando la compu y tienen un alcance de visión. Digo, hay un momento en el que en los laterales de ustedes
ya no están viendo. Digo, hay una vista periférica que llega hasta un punto determinado. Se calculó el ángulo de ese alcance. Y vamos a creerles que en planta, o sea, en horizontal es de 45 grados y en altura es de 30 grados. ¿Y por qué este ángulo es distinto en planta y en vista, digamos? Y básicamente porque tenemos dos ojos que están alineados en una fila y en dos columnas, con lo cual al abrirse en ancho, se separan los ojos, la apertura de visión es mayor en horizontal. Este es Buckminster Fuller. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Supongamos que vamos caminando y nos encontramos con un objeto, edificio, espacio, lo que sea, y queremos que está a una determinada distancia. Entonces, si yo extiendo el rango de visión de esta chica que pasea el perro, vamos a ver este pedacito, ¿no? Si yo quisiera definir, bueno, ¿cuál es la distancia que necesito para poder ver la totalidad de este cubo? ¿Qué hago? Extiendo entonces el rayo y acá puedo entonces decir, bien, si este objeto, cubo, edificio, lo que sea, está ahí, entonces ahí lo estoy viendo completo, casi completo, ¿no? Me queda ahí un pequeño. Entonces, acá puedo definir que desde este punto hacia más lejos, yo siempre voy a estar viendo la totalidad de ese lugar. Ahora, desde ese punto hacia más cerca, bueno, se empieza a achicar el rango de visión de lo que veo, ¿no? Lo mismo va a pasar en planta. No lo voy a hacer, pero es básicamente lo mismo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Tengo que ubicar el observador siempre desde, eh, desde donde llega a estar el espectro de la visión. Y bueno, es una decisión que toman ustedes. Si quiero que se parezca lo más posible a cómo ve el ojo humano, sí. Ahora, hay un montón de herramientas y arquitectos. Miralles, por ejemplo, produce perspectivas que son mucho más pronunciadas. Para eso, vamos a ver no vamos a ver dibujos de Miralles, no los traje, pero después búsquenlos si quieren. En la colección seguramente haya alguno. Entonces, ¿esto qué es? Esto es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, o sea, la FADU. No sé si alguna vez han ido. Es un pabellón de base rectangular con un espacio, em, con un vacío en el medio donde hay todos pasillos que lo rodean y está cada uno de los pisos. Son 4 pisos. Entonces, en la foto de arriba, ¿qué tenemos? Tenemos una perspectiva que tiende a ser como ve el ojo humano, donde tenemos los pasillos que están recortados, ¿no? A la mitad. No podemos ver la totalidad de esos pasillos. Si quisiéramos ver más del izquierdo, tendríamos que rotar un poco la cara o movernos hacia alguno de los lados. En cambio, acá a la derecha ya empezamos a tener más de esos laterales. Pero ¿qué pasa? Están deformados, ¿no? Y esta es una técnica que es sacar una panorámica o usar una cámara con ojo de pez, donde el cerebro sabe que esta línea es recta, pero, pero si la miramos está curvada, no es una línea recta. Entonces, ¿qué produce? Eh, cuando cuando el espacio que estoy dibujando no entra dentro del espectro de la visión, se empieza a deformar. Lo podemos hacer. Em, pero fíjense, si comparamos la foto de la izquierda con la de la derecha, este plano del fondo, en este caso, se ve mucho más cercano que en este, ¿no? Fíjense cómo el plano del fondo se aleja, que es lo que nos contaba Lu en la teórica. Y acá, comparando estas dos, podemos ver el problema de la posición del observador, si está más arriba o si está más abajo. Bueno, básicamente esto es como para poder entender cómo ubicamos el observador. Entonces, sabemos que el observador lo vamos a poner por esta línea. Entonces, voy a dibujar, voy a
Dibujar otra voy a copiar esta, a rotarla, rotar, y voy a copiarla y le voy a poner 22,5 para cada lado para que la totalidad me dé 45, ¿no? Este tiene que ser 45. Bien, si me paro acá lejos, está perfecto, entra fantástico. Vamos a tratar de llevarlo a lo más pequeño posible, lo más cercano que podamos. Bien, en planta, lo más cercano para que no se deforme va a ser esta posición. Vamos a ver qué pasa en vista. Me llevo, concerto el observador, ¿sí? Para allá. Entonces, como soy yo la que lo va a hacer, voy a poner mi altura. Yo mido 1,76 m, soy alta. Y entonces vamos a esta línea, que es la del observador, la vamos a rotar y copiar 15 grados para cada lado, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a extenderla hasta el plano de cuadro en corte. Bien, ¿y qué nos está pasando acá? Fíjense que para la línea del piso nos falta un poquitito y para la línea del techo, del dintorno, estamos bastante lejos. Esto quiere decir que ese techo seguramente se nos va a deformar y el piso también. Entonces, como yo no quiero que eso pase, lo que voy a hacer es llevarme la del techo, que es la que está más lejos, de esta me voy a olvidar por el momento, y voy a unirla con la horizontal, que es la visión. Entonces, fíjense, ¿qué pasó? Em, no, Me alejé. me eh, alejé, exacto. Ah, de nuevo, perdón, ¿eh? Me alejé, sí. Entonces, acá tengo mi observador en vista, pero ¿qué está pasando respecto del observador en planta? ¿Está bien esto? ¿Lo puedo dejar así? No, ¿Qué tengo que hacer? alejar el observador en planta. Exactamente, perfecto. Como el observador es el mismo y lo que está es concertado, lo que tengo que hacer es alejo el observador en planta, porque total no me importa que quede un poco, que quede más lejos. Lo que no quiero es que me quede deformado. Entonces, bien, acá ya tenemos el primer observador ubicado para que no se me deforme la perspectiva. Bien, hicimos esto. Entonces ahora, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Lo primero, vamos a plantear el punto de fuga. Tenemos la información, tenemos el horizonte, que lo vamos a trasladar, ¿sí? Y tenemos, eh, bueno, ¿cuántos puntos de fuga vamos a tener acá? Y vamos para esto a hablar sobre cómo encontrar la cantidad de puntos de fugas necesarios según lo que estamos haciendo y cuántos necesitamos según los planos que tenemos. Para eso me voy a ir a acá, a este momento. Disculpen que hoy ahí vengo, pero me parece que va a ser más fácil explicar esto acá. Entonces tenemos un plano de cuadro en planta y en corte, o sea, lo mismo, y el plano de cuadro que es la ventana a través de la cual voy a estar mirando. Y tengo un dintorno, que es este azul, que tiene estas paredes que vienen por acá. Entonces, para encontrar em, los puntos de fuga, siempre vamos a usar el horizonte y vamos a entender como concepto que vamos a tener un punto de fuga por cada dirección de planos, direccionalidad de planos que tenemos. Entonces, en este caso, tenemos planos que son paralelos al plano de cuadro, ¿no? Este de acá y este de acá. Vamos a tratarlo. Entonces, este de acá y este de acá son paralelos al plano de cuadro. Este de acá y este de acá
son perpendiculares al plano de cuadro. Este de acá tiene una dirección determinada y este de acá tiene una dirección determinada. Entonces, cada una de estas direcciones va a tener un punto de fuga. Para encontrar el punto de fuga de cada una de ellas, lo que vamos a hacer es, teniendo el observador ya posicionado en planta y en vista, vamos a agarrar desde la planta y ubicar la dirección de uno de ellos. Esta dirección es ortogonal y la vamos a extender hasta el plano de cuadro en planta, ¿sí? Y desde ahí, donde se intersecta la dirección de los planos que estoy estudiando con el plano de cuadro, voy a trazar una vertical y voy a encontrar un punto de fuga. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que los planos, o sea, en planta son aristas, ¿no? Pero los planos que son perpendiculares al plano de cuadro van a estar fugando hacia ese punto de fuga, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con los planos que son paralelos al plano de cuadro? Planos que son paralelos lo pongo acá. Si yo lo quiero hacer llegar al plano de cuadro, ¿voy a poder hacerlo? No. ¿Por qué? Porque son paralelos, o sea que fugan en el infinito. Entonces, quiere decir que esas caras no van a estar fugando, sino que van a mantener la geometría original de ese plano, solo que va a estar más chiquito. ¿Y por qué va a estar más chiquito? Porque lo que vamos a hacer es trazar esas líneas que van desde el observador hasta cada uno de los vértices y vamos a encontrar la intersección con el plano de cuadro. Para eso voy acá un segundo, como que es lo que nos explicaba Lu. Entonces, tenemos un objeto y tenemos un observador y lo que nos interesa es ver cómo se intersecta cada uno de esos rayos que va desde el ojo a cada vértice que nos interesa en un plano determinado, ¿no? Acá lo podemos ver bien claro. El observador, el punto A, ese punto A, tuki, va hasta el observador y donde intersecta se ve. Entonces, lo que queda sobre el plano de cuadro es más chiquito que lo que estamos estudiando, que es su medida real. Bien, entonces, definimos que los planos que son paralelos al plano de cuadro no van a fugar, pero sí van a modificar sus dimensiones para con el dibujo, ¿no? ¿Y qué pasa con las otras dos direccionalidades? Bueno, vamos a agarrar esta dirección, la vamos a llevar al observador, la vamos a extender hasta el plano de cuadro en planta, vamos a elevar y acá vamos a encontrar entonces otro punto de fuga, el punto de fuga de los planos que van en esa dirección. Les voy a hacer un circulito, esto no hace falta que lo hagan ustedes, yo por esto. Y nos falta el último punto de fuga, que es el que va a ir en esta dirección. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Me la voy a llevar, la voy a trasladar hasta el observador en planta, voy a extender hasta el plano de cuadro y me queda ya re lejos. No pasa nada, lo podemos hacer así. Si nos molesta que se nos superponga con el corte, podemos pasar el corte para el otro lado o rediagramar la lámina, ¿no? Digo, todas esas cosas son cosas que podemos hacer. Y entonces podemos ver que acá tenemos el tercer punto de fuga. Bien, que va a usarse para esta y para esta. Bien, entonces, esa es la forma en la que encontramos los puntos de fuga. Después, muy rápidamente, lo que voy a hacer es encontrar, bueno, a dónde termina esta pared sobre el plano de cuadro, o sea, dónde está esta arista vertical
sobre el plano de cuadro. Entonces trazo el rayo proyectante y donde se intersecta, acá encontré ese punto. Entonces, puedo saber que esa pared las voy a repasar. Las voy a repasar por encima. Ustedes lo que pueden hacer es romper la línea y cambiarle el layer, ¿no? Entonces tenemos esta pared que está fugando a ese lugar y vamos a hacer lo mismo con esta otra, ¿sí? Esta pared que va ahí y entonces podemos ver que llega hasta ahí. Y yo lo voy a ir haciendo paso a paso para no perderme y un poco se los recomiendo, sobre todo al principio, ¿no? Entonces sabemos que estas caras que están por acá, entonces van a mantener su geometría original. Y este punto, esta arista vertical, en realidad, ya la tenemos, es esta de acá. Entonces sabemos que de ahí podemos salir con una horizontal y de acá podemos salir con otra horizontal y que acá nos va a pasar lo mismo. Y bueno, ¿y acá vamos a salir con una horizontal? No. ¿Por qué? Porque tenemos un techo inclinado, que es este. Como el techo está inclinado y el corte acompaña al plano de cuadro, vamos a mantener entonces la direccionalidad, ¿sí? Es una paralela, básicamente, ¿sí? ¿Y qué nos faltaría encontrar entonces? ¿Qué podemos hacer desde planta? Y vamos a encontrar esta arista vertical y esta arista vertical. Para eso vamos a entonces ir hasta acá y vamos a trazar entonces una vertical. Y vamos a trazar otra vertical. Entonces, sabemos que esa cara del fondo va a estar llegando hasta acá y que la de este lado va a estar llegando hasta acá. La pudimos definir. Tenemos las dos caras del fondo. ¿Qué pasa ahora con esos dos planos inclinados? Bueno, tenemos que usar los dos puntos de fuga que ya hallamos, ¿sí? Vamos a ir con el de la izquierda primero. Entonces, sabemos que este vértice en planta es una arista que la tenemos acá. Como esta pared, esta cara, empieza en este punto y viene hacia acá, lo que podemos hacer es unir con un auxiliar desde el punto de fuga hasta cada uno de esos puntos que ya conocemos de esa cara, es el inicio de esa cara. Una vez que lo hicimos, ya vamos a dejarlo ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a encontrar entonces el final de esa cara. El final es este, y en planta lo encontramos yendo desde la arista hasta el plano de cuadro, y ahí subimos y trazamos un auxiliar. Si extendemos entonces hasta esta arista, que es el final de ese plano, los rayos de la perspectiva, o sea, las líneas que van hacia el punto de fuga, estaríamos encontrando esa pared que no está ni perpendicular ni paralela a al plano de cuadro, ¿sí? Y bueno, y para la última puedo hacer lo mismo, ¿no? Con el punto de abajo, ¿no? Podría ir al punto que conozco, irme para acá y extender. Si extiendo, deberían coincidir. Perfecto. Ahora voy a hacer lo mismo con el de arriba. ¿Y qué piensan? ¿Va a coincidir o no va a coincidir? ¿Alguien se anima? A- Supongo que no porque está inclinada. Exactamente.
fíjense que acá no está coincidiendo. Y eso es porque, como dice, no sé quién habla, disculpen, no les estoy viendo, pero lo que está pasando acá es que hay una intersección entre dos planos inclinados. Un plano inclinado en planta y un plano, o sea, el techo y la pared. Con lo cual, esta línea la voy a sacar por descarte usando... epa, usando los dos puntos que ya conozco y ahí lo voy a terminar de definir. Entonces ahí pude construir la interioridad de este lugar con los 3 puntos de fuga que necesité para poder hacerla, ¿sí? Y ustedes me dirán, pero entonces, ¿para qué hicimos este corte del costado, no? Bueno, a veces lo vamos a necesitar y a veces no. En general son para poder producir algunos elementos que están flotando, o de pronto estas los podríamos, si quisiéramos, podríamos no sacar los puntos de fuga y por otro método hacerlo de esta manera. También lo podríamos usar para corroborar, ¿no? Y decir, bueno, ok, este punto de la arista es este de acá y el punto más alto entonces es este, entonces es este. Entonces voy a verificar si ese punto que encontré me coincide. Voy a cruzar los dedos y esperar que sí, debería. Entonces, desde este punto, ¿estamos bien? Sí. Voy a ir hasta el observador en el corte, donde cruza. Voy a ir hasta el punto donde concerta. Y para acá, ay, ahí me dio perfecto. Bien. Entonces, fíjense que podríamos haber encontrado la posición de esa arista en perspectiva directamente por, ahí me equivoqué, por hacerlo a través de este corte. Puedo hacer lo mismo en planta, ¿no? Digo, por eso es que está el corte lateral. Fíjense que acá también me conviene, lo puedo usar como método de corroboración, si quisiera. Yo me gusta borrar todas estas partecitas, mantener como organizado. Entonces, fíjense que así sea, encontrando los puntos de fuga necesarios para cada una de las direccionalidades, o a través de usar este corte auxiliar que hice, podemos ir encontrando cada una de las posiciones. Bueno, esto fue como el momento más fácil, ¿no? Ustedes tienen, en general, obras arquitectónicas un poco más complejas o con mucho más detalle, como entrepisos o más diagonales o más información. Entonces, hemos encontrado esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar los puntos de fuga, ¿sí? El primer punto de fuga, entonces, es el que va a corresponder a los planos perpendiculares al plano de cuadro y lo vamos a extender a cuando se intersecta con el observador, perdón, la línea de horizonte, ¿sí? La altura, que ya la trasladamos desde la vista, ¿se acuerdan? Bien. Bueno, ¿cuáles son los planos que entonces podemos ir fugando a este punto? Bueno, pareciera que los perpendiculares son este de acá, ¿no? Este de acá, que podemos entender que llega hasta acá. Si queremos, vamos con un auxiliar. André, Sí, dime. perdón, para recapitular un poquito, porque creo que hay varios que están como, se están abatotando un poco. Uy, perdón, decime. No pasa nada, pero para recapitular, como un poco lo que nos mostraste recién, era como la manera de encontrar los puntos de fuga de cada una de las superficies del caso, ¿no? Digamos, del ambiente que estamos estudiando, ¿no? Exacto. Porque Sí. las superficies que son perpendiculares, ¿no? En planta al plano de cuadro, ¿sí? O sea, como las paredes de los extremos, digamos, cuando son perpendiculares al plano de cuadro, por ejemplo, esas dos van a usar el mismo punto de fuga que tenemos, como el que averiguamos
en un principio, ¿no? O el que veníamos averiguando en las fotos. Ahora, cuando de repente empezamos a tener paredes que están como en posiciones oblicuas, ¿no? Como que no son perpendiculares a esos puntos, es que tenemos que hacer este procedimiento para poder averiguar como hacia dónde fugan, ¿no? Porque no van a fugar al mismo punto. Entonces, lo que hizo Andy ahí fue encontrar como la manera de estudiar cómo sacar cada uno de esos puntos de fuga en un dibujo anexo, ¿sí? Eso es más o menos como recapitular la situación. Después igual es un procedimiento complejo, lo vamos a ir viendo. Si tienen consultas también vayan haciéndolas, si les van surgiendo lo que sea. Pero nada, sabemos que es un procedimiento complejo. No es difícil, es complejo. Tiene muchos pasos, pero eventualmente le van a agarrar la mano. Sí, está bueno, está de que me frenen, porque yo por ahí vengo ahí. Hagamos esta un poco más lento, quizás, si les parece, y vayan respondiéndome y la vamos construyendo entre todos, ¿sí? Entonces, para este primer punto de fuga, que toma la direccionalidad vertical, o sea, perpendicular al plano de cuadro, vamos a poder fugar a este punto los planos que estén perpendicular, o sea, paralelos a esta línea que está acá, ¿no? La que va desde el observador hasta el plano de cuadro. Entonces, ¿cuáles son esos planos? Y yo diría que este, ¿no? Este de acá a la derecha. Este diría que no, este tiene una direccionalidad diferente. Y el entrepiso también tiene una direccionalidad diferente. Otro de los planos que es paralelo a esta dirección es todo este límite que está acá a la izquierda, que es el que a mí me interesaba porque construía una continuidad con ese semicubierto. Entonces vamos a empezar por fugar esas caras, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los vértices? O sea, recordemos que tenemos puntos, aristas y planos. Los planos están constituidos por aristas y las aristas por infinitos puntos, pero podemos determinar sus extremos. Entonces, este plano de acá tiene una arista inferior y una arista superior. Y este plano de acá tiene una arista inferior y una arista superior que están superpuestas en la planta porque es totalmente vertical, ¿sí? Nos acordamos de esto, es Monge, básicamente. Entonces, vamos a determinar desde este punto y este punto cómo fugamos, ¿no? Lo que hacíamos en las fotos. Entonces, vamos a ir a este punto y vamos a fugar para ahí y vamos a ir a este punto y vamos a fugar por acá. Y la arista vertical de esta pared, o sea, superior, disculpen, no vertical, va a ser este de acá, que también lo vamos a fugar. Y también podríamos determinar la fuga del final de la carpintería, por ejemplo, que viene por acá. Y podríamos también determinar la fuga del final de toda esta pared, ¿sí? Que es toda perpendicular al plano de cuadro. ¿Y cuál otra podríamos hacer también? Y podríamos hacer esta que está por acá, ¿no? Porque define la pared de la derecha en la planta superior. Y vamos también, y vamos a ir por ahora hasta acá. Después nos vamos a meter en el problema de la ventana. Perdón que te interrumpa, Andrea. O sea, básicamente todos los puntos, o sea, todas las, digamos, todos los extremos, todas las aristas que están en vertical fugan a ese mismo punto. Sí, las aristas de los planos que son perpendiculares al plano de cuadro. Porque fíjate que yo podría haber hecho con el entrepiso, ¿no? Haber hecho esto también, para determinar cómo es la cara de abajo del entrepiso. Pero no lo hice, ¿por qué? Porque si miramos en planta cómo es la dirección del entrepiso, el entrepiso no es un rectángulo, no es esto, ¿no? Digo, podrían haberlo hecho así, como lo estoy dibujando en rojo, está, pero el arquitecto decide entender el entrepiso acá, para que acá le quede un espacio de doble altura, ¿no? Entonces, como esta línea del entrepiso
no es perpendicular como lo es esta o esta, vamos a agarrar esta, esa no va a fugar al mismo punto de fuga. Vamos a tener que encontrarle otro punto de fuga, ¿sí? Sí, sí, Así sí. que O por sea, el todas momento, las verticales rectas, por decirlo de exacto. otra manera. Bueno, bien, buenísimo, sí. Entonces, ahora lo que nos va a quedar es determinar hasta la profundidad de cada uno de estos planos, ¿no? Verticales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar los puntos finales de cada uno de estos planos. Para esta de acá al costado, voy a usar este vértice, me voy a ir hasta el observador, y donde se intersecta con el plano de cuadro, quiere decir que ese punto proyectado en una proyección cónica al plano de cuadro me está dando acá, con el observador ubicado donde lo tengo. Y voy a trazar la vertical. Esta vertical va a determinar entonces dónde llega, hasta dónde vamos a ver esa pared, cómo la vamos a ver. Y lo que voy a hacer es, ya que estoy, definirla por otra línea. Esto lo estoy haciendo como si estuviera dibujando a mano, ¿no? Las auxiliares y por encima reconozco la línea que me interesa. Bien, y vamos a hacerlo con la otra. La otra es mucho más larga, mucho más profunda. Y si bien tiene partes que son carpinterías, partes que son pared, puerta, pared y otra puerta, en un principio la voy a entender como un plano completo. Entonces, como hacía Agustina, me parece, voy a elegir esa de allá al fondo, como hacía Agustina en el esquicio, y voy a ir hasta entonces perdón, hasta el observador. En el momento en el que intersecta ese rayo con el plano de cuadro, quiere decir que sobre el plano de cuadro está ese vértice, voy a agarrar, posicionarme y trazar una vertical. Y voy a ir entonces hasta ahí arriba, ¿sí? Es el final de esta pared. Entonces, acá podríamos decir en un principio que tenemos esta pared que viene hasta acá. Acá la voy a interrumpir porque está el entrepiso y esta que viene por acá. Y tenemos esta de acá que además llega hasta allá, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos es las carpinterías que por momentos se vuelven pared y esa parte de arriba. Bien, ¿qué sabemos? Que la pared del fondo es paralela al plano de cuadro, ¿sí? Entonces voy a trazar desde ese vértice final una horizontal. Voy a hacer una auxiliar por el momento, ¿sí? Es esta. Bien. Y voy a empezar a definir las aberturas respecto de las paredes. Entonces, para hacer eso, voy a tener que ir buscando, bueno, ok, toda esta abertura, que por ahora la voy a hacer muy esquemática. ¿Dónde termina? Termina acá. Entonces, me llevo la línea hasta el observador. Desde el plano, donde intersecta con el plano de cuadro, me llevo la vertical y sé que entonces hasta este punto tengo abertura, ¿sí? ¿Hasta dónde llega ahora la pared? Que tengo este pedacito de muro, ¿sí? Voy a hacer, ¿qué? Exactamente lo mismo. Voy a agarrar y hasta donde llega, voy a llevar el punto hasta el observador y voy a trazar una vertical. Lo que voy a hacer es copiar la que ya tengo y la voy a poner por acá. Me voy a la perspectiva, miro qué es lo que pasó y bueno, ok, entonces ese es el pedacito de muro que
me queda. Lo voy a remarcar. Esto después ustedes lo pueden hacer por partes, pero bueno. Como esto es muro y esto de acá arriba es muro, lo que voy a hacer es eliminar la línea blanca que me queda ahí para que haya una continuidad y empezar a reconocer el vano como tal, ¿sí? Bien. Entonces voy a hacer lo mismo con cada partecita. Voy a agarrar este punto que es donde termina la puerta, ¿sí? Me voy a ir al observador. Voy a buscar ese momento en el que se intersecta esa línea con el plano de cuadro y voy a trazar una vertical. Voy a ver a dónde llega. Perfecto, está llegando acá. Entonces, esa puerta, lo voy haciendo así paso a paso para, espero que sea un poco más claro. Me van avisando si no, ¿sí? ¿Y qué me queda entonces? Me queda este pequeño pedazo de muro y allá al fondo hay una carpintería. Entonces, me llevo desde ese punto hasta el observador. Fíjense que es como siempre lo mismo, solo que lo que tengo que ir viendo es cuál es el punto del cual me voy a tomar. Entonces, me voy para arriba, defino esa arista que es del vano, de esa puerta. Y como esto es pared, lo que voy a hacer para darle continuidad con la pared de arriba es borrar ese pedacito. Entonces, bueno, ahí tengo en un principio construidos los vanos. ¿Qué pasa? Acá tengo unas carpinterías que por ahí sería interesante dibujarlas. Entonces, cada uno, como son todas líneas paralelas entre sí, todas van a fugar a este punto de fuga, ¿sí? Entonces, vamos a llevar todas y vamos a construir el espesor de esa carpintería. Para construirlo, como el espesor de la carpintería que está por acá es paralelo al plano de cuadro, ¿sí? Si miramos acá, sería como este espesor, va en la misma dirección que el plano de cuadro, entonces va a ser una horizontal. Entonces acá podemos trazar una horizontal y elevar una vertical desde ahí que y yo acá me debería dar perfecto para hacer una horizontal y me da fantástico. Consulta, no entendí lo del espesor de la De la carpintería. Sí. Bien. Así como la pared del fondo la puedo construir con una línea horizontal, paralela al plano de cuadro, porque es paralela al plano de cuadro, el espesor de la carpintería, que va a estar acá, ¿no? La carpintería acá está dibujada con un marco, un vidrio, un marco, ¿no? Y acá ya viene el muro, el dintel. Entonces, este pedacito de espesor de marco va a aparecer también allá al fondo. O sea, el vidrio va a quedar desplazado del límite este, hacia la izquierda. Entonces, como ese pedacito de marco que vamos a estar viendo, o sea, el espesor, es paralelo al plano de cuadro, para poder definir esa profundidad vamos a trazar una paralela al plano del cuadro, o sea, una horizontal, que va a ser exactamente igual a este pedacito, ¿no? Va a ser esta línea copiada y pegada, pero va a ser más cortita. Si la llevamos acá, ¿por qué? Porque está más lejos y porque fugó. Entonces, no sé si queda un poquito más claro o no. O sea, vamos a pensar este pedacito como una superficie chiquitita. Una superficie que si la vemos en planta, sería esta superficie de acá, ¿no? Este pedacito. Entonces, al ser paralela al plano de cuadro, podemos comprender que no va a fugar hacia ningún lado, sino que va a mantener su geometría, solo que más pequeña porque está más lejos. ¿Sí? Ahí, André, perdón, hago un paréntesis.
Fíjense que les está indicando André como desde la planta, ¿no? Como un tipo de carpintería que está dibujado de una manera y que después en el corte, o en lo que después va a ser la perspectiva, está dibujado de otra, ¿no? Es como que hay uno que tiene más información y el otro que tiene menos. Acuérdense cuando hagan este trabajo que nosotros tratamos de poner el foco en ciertas cosas, ¿no? No nos interesa capaz tanto que ustedes conozcan como dónde está el contramarco, el marco y cosas que, no sé, son un poco irrelevantes para lo que hacemos nosotros, sino que puedan entender como al menos el general de dónde va la carpintería, que tiene dos profundidades, que puede tener un marco, ¿sí? Pero tienen permitido hacer una síntesis ahí y es mejor a veces que sinteticen un poco esos elementos a que los dibujen con cosas que capaz o no saben lo que son o las dibujan diferente en el corte que en la planta, ¿sí? Entonces, como tengan en cuenta bastante eso a la hora de dibujarlo, porque después si no van a estar tratando de cerrar algo que no van a poder terminar de concertar porque están con una cosa en planta que funciona de una manera y otra cosa en el corte que funciona de otra. ¿Está bien? Sí, totalmente, está bueno. Igual de todas maneras, como a ver si entendí bien la lógica haciendo un repaso. Lo que está en horizontal va a quedar en horizontal, va a conservar, digamos, esa misma línea, va a ser más angosta, o sea, más estrecha o más larga de acuerdo a la profundidad en donde esté ubicada. Y las que son verticales y paralelas son las que fugan y fugan a ese mismo punto y a su vez le van a dar la longitud a las horizontales. Exactamente. Sí, pensándolo o repasándolo en términos un poco más precisos, ¿no? Como todo lo que tenga de alguna manera la misma posición, ¿sí? Que el plano de cuadro, ¿sí? O sea, que sea paralelo, ya sean aristas verticales, ¿no? Como de las paredes, por ejemplo, o la intersección entre el piso y una pared del fondo, ¿sí? Mientras la pared del fondo sea paralela a lo que es el plano de cuadro, ¿no? Como esa superficie sea paralela a la superficie del plano de cuadro, quiere decir que todo eso va a conservar de alguna manera la dirección que tiene, ¿sí? Pero lo que va a terminar sucediendo es que se va a achicar porque justamente la perspectiva, todo cuanto está más atrás, se achica siempre, ¿no? Es como siempre un poquitito se va a reducir. No sé si se entendió más o Perfecto, menos. Tadeo. Era pasar lo que dijiste vos, Victoria, pero a palabras capaz más, no sé, que incorporemos un poco estos términos, así si van surgiendo, Yo los hice, ubicamos perdón, mejor. hice un repaso con mis palabras a como lo entendí, digamos. No, está Está perfecto, buenísimo. está perfecto. Está buenísimo. Sí, sí, por ahí lo que está bueno es como no entender estos como horizontales frente a este dibujo, ¿no? Son planos horizontales frente a este dibujo, pero en realidad en la casa no son planos horizontales. Por eso por ahí puede volverse medio confuso si los nombramos así. Pero sí, está bien lo que entendiste. Bien, entonces tenemos construida la cara de la izquierda, vamos a tratar de terminar de construir la cara de la derecha. Perdón, ¿hay más preguntas o no? Ya que aprovechemos este momento de frenar. No, ok. Bueno, entonces, vamos a terminar de construir la cara de la derecha. Ahora nos faltaría la parte de arriba. Si vemos la parte de arriba, bueno, el vértice es exactamente el mismo. Entonces lo que voy a hacer es extender el rayo, o sea, va a intersectar en el mismo lugar al plano de cuadro. O sea que voy a extender esta auxiliar hasta acá y voy a entonces definir esa cara va a ser esta, ¿sí? Bien, ¿qué nos queda entonces? Nos queda hacer las dos caras, o sea, los dos planos que no son paralelos ni perpendiculares al plano de cuadro, que son este pedacito de muro con una viga que sostiene y el entrepiso. Vamos a volver a mirarlo en la foto, así ustedes que por ahí no lo conocen tanto, se entiende más. Entonces es este pedacito, acá estamos mirando desde el otro lado, ¿no? La perspectiva la estamos haciendo desde allá hacia acá. Entonces,
tenemos este pedacito de muro con esta viga y acá estaría el entrepiso. Entonces, vamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Alguien se acuerda, se le ocurre? Ubicar el observador primero. El observador ya está ubicado. ¿Qué hacemos con el observador Buscar ahora? un segundo punto de fuga. Encontrar un segundo punto de fuga. ¿Y se acuerdan cómo lo hacíamos? Desplazando la línea del eje que queremos buscar al observador y extenderlo hasta la línea de cuadro. Exacto. Entonces, la direccionalidad de esa cara que queremos hacer, la vamos a trasladar hacia el observador, ¿sí? Y la vamos a extender, como bien decía algún compañero, hasta el plano de cuadro. Una vez que se intersecta con el plano de cuadro, voy a trazar la vertical. Y que cuando se intersecta con el horizonte, tengo mi segundo punto de fuga. Ahora tengo Perdón que... te interrumpa, Andrea, pero para no arrastrar dudas por ahí. No, por favor. Ahí cuando trazás la línea, la primera desde esa, Ujú. esa parte es la que no entendí puntualmente. Esa línea es básicamente la misma dirección del plano que estoy estudiando. Yo estoy estudiando esta dirección, ¿sí? Ah, ok, o sea, cara. la misma inclinación, el mismo ángulo, lo traslado. Está bien, ahora entendí. Exacto, estoy viendo que Hasta donde está... intersecta. Sí, está medio... Está. Ok, ahora Entonces, ahí me la llevo, la traslado. La agarro, si estoy dibujando a mano con una serie de paralelas, me la llevo y la posiciono acá. Y la extiendo hasta el plano de cuadro, donde se intersecta, traslado para arriba. Perdón, Andrés, una pregunta. Ujú. También esto se podría explicar sin hacer ese punto de fuga, pero ese punto de fuga, digamos, complementario, porque es de minoría, nos va a servir más adelante en el caso de que haya otra línea paralela a esa. Pero uno lo podría hacer trasladando puntos sobre el plano, si no quisiera tener otro punto de fuga, ¿verdad? Sí, exacto. Si te parece, Endo, hacemos primero este método y después hacemos ese segundo, así no nos mareamos, ¿sí? Entonces, si tengo este plano, este punto de fuga, exacto, lo que decía Endo era, bueno, ¿por qué me interesaría encontrar este punto de fuga si solo tengo un plano? Bueno, si tuviéramos un montón de planos paralelos a estos que vayan, por ejemplo, hacia arriba, sería mucho más fácil hacerlo con el punto de fuga porque ya hago lo mismo que hice con el punto de fuga central, ¿no? En este caso tenemos un solo plano, pero por ejemplo en arraigada posiblemente van a tener de pronto un montón de paredes paralelas entre sí en planta, entonces por ahí les conviene encontrar, es más fácil operativamente. Bien, entonces tenemos este punto de fuga y sabemos que de esta pared tenemos la posición de, por ejemplo, el inicio, que es este vértice. Y este vértice, o sea, esta arista vertical, es la que comparte con esta cara. Entonces sabemos que va a empezar acá, en este punto, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Desde este punto voy a ir al punto de fuga, pero ya no voy a ir a ese, sino que me voy a ir al punto de fuga correspondiente a ese plano, que es este, ¿sí? Bien, entonces sabemos que la direccionalidad de esa cara va a ser esta. Ahora, ¿qué pasa en la parte de arriba? Bien, toda esta viga que tenemos acá tiene esta altura. Yo para eso también tuve que usar este corte que está en rosa, ¿no? Es un corte que pasa por acá, como les comenté más temprano, y que atraviesa esa viga por este punto. Entonces, si yo traslado, puedo ver la altura de la viga que está acá en azul, ¿sí? Y tengo el resto de toda esa viga, o sea, todo esto que no está cortado, lo dibujé en gris, es este, ¿no? Y acá lo que hice fue concertar con esta y con esta los dos extremos de ese pedacito de pared que quedaba y la dibujé
acá, ¿no? Incluso acá, esta línea, si no llega hasta ahí. Entonces acá la podemos ver, el pedacito de muro en vista y esa viga, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para encontrar la altura? Bien, sabemos que este otro punto, esta arista, también comparte el final con el entrepiso. Se va a chocar ahí. Pero tenemos que primero determinar la posición de este punto, ¿no? Este punto. Y esto lo vamos a hacer desde la planta. Me voy desde este punto hasta el observador, trazo una vertical donde intersecta y trazo mi auxiliar. Vertical, la voy a hacer hasta ahí. Entonces, lo primero que sé es que la parte inferior de ese muro, uy, no cambié de layer, creí que sí. Va a ser este y que va a subir para acá, hasta algún lugar. Bueno, disculpen, problemas técnicos de cambios de layer. Ahí está. Ahí y acá vamos a subir. No sabemos bien hasta dónde llega, pero ya tenemos al menos en la parte del piso. Entonces, ¿cómo hacemos para definir la altura de la viga, por ejemplo, en este momento? Y bueno, sí, vamos a definir la altura de la viga en este momento, ¿no? Vamos a extenderla. Entonces vamos a suponer que esa viga va a llegar hasta acá, va a venir para acá y vamos a encontrar la altura. Para encontrarla, entonces, vamos a usar el corte, ¿no? Entonces, voy a hacer el mismo procedimiento que vengo haciendo en planta, pero lo voy a hacer en corte. Voy a buscar ese punto que me interesa, que sería la extensión de la viga hasta la arista hasta esa arista vertical. Voy a ir al punto del observador. Acá me va a quedar, le pifié un poquito. Bueno, esperemos que no sea muy grave. Siempre asegúrense de ser precisos, yo no lo fui. Entonces, donde intersecto con el plano de cuadro, voy a ir hasta esa diagonal a 45 que me permite trasladar y voy a encontrar ese punto donde intersecta acá. Entonces, yo lo que puedo decir es que en este punto podría iniciar la viga. Esta es la altura de la viga en este momento. Entonces, lo que voy a hacer es desde ese punto fugar hasta el punto de fuga de ese plano, ¿sí? Entonces acá tengo construida la línea. Disculpen si hago mucho zoom in y out, disculpen, me avisan y trato de no hacerlo más. Entonces esta es la línea, o sea, sé que esa viga va a ir por acá y que va a intersectar en algún lugar de esta pared. Para definir en qué lugar de esta pared está intersectando, que voy a usar la planta. Esta viga que empezó acá, que es desde donde yo lo pude iniciar, viene por acá, por acá, por acá, por acá, y termina en este punto. Entonces voy a venir a la planta, voy a de nuevo trazar un rayo hasta el observador, y donde intersecta con el plano de cuadro, fíjense que el único que no es el que no tiene la vertical, ¿no? Esto es por haber ido paso a paso. Donde intersecta, sé que va a ser el final de esa viga, ¿sí? Que arriba se vuelve pared. La voy a extender hasta ahí. Entonces, si tengo que definir, ahora ya me tracé las auxiliares, ¿no? Que es esta de acá. Si tuviera que definir esta viga, lo voy a hacer desde el punto donde empieza la pared hasta
la pared donde termina, y acá ya me puedo ir hasta el momento en el que se intersecta la pared con el techo, ¿sí? Más o menos se entendió. Y acá voy a borrar este momento. Entonces, si miramos, voy a apagar acá. Tenemos esa pared inclinada, ¿no? Con esa viga que aparece, que está en otro sentido, ¿sí? ¿Qué me está pasando? Me está sobrando este pedacito de pared que ahora me lo está ocultando la viga. Entonces, ahí. ¿Ven cómo empieza a aparecer esa perspectiva con los planos que van en distintas direcciones? Bien, ¿y qué nos faltaría? Nos faltaría determinar la línea de esta misma pared, o sea, esta diagonal, para el piso de arriba, ¿no? Para el piso del entrepiso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como vimos más temprano en la primera parte, son dos planos inclinados. Tenemos un techo inclinado y una pared inclinada, con lo cual no nos va a servir ninguno de los puntos de fuga y lo voy a hacer por descarte, ¿sí? Lo voy a hacer uniendo los dos puntos que delimitan esa arista. Entonces ahí tengo esa pared en la planta alta, con lo cual este pedacito de línea de fuga me sobra, ¿sí? Y ahí empieza a aparecer esa envolvente interior del espacio, del lugar que estoy estudiando, ¿sí? Bien, volvemos a aprender las auxiliares. ¿Qué nos está faltando construir? ¿A alguien se le ocurre? Parece que están tímidos. Sí, por ahí es Ok. mucha información. Los tirantes del techo, faltaría Bueno, los detalles. sí, los tirantes del techo, Ahí Juan Cruz dice el entrepiso. el entrepiso, buenísimo. Sobre los tirantes del techo hago un comentario. Quizá para esta instancia primera que tenemos que hacer 6 perspectivas, no nos interesa tanto ese problema, sino más como las superficies que envuelven sin tanto detalle. Y para el TPC, que ahí sí le tenemos que incorporar más información, ahí podríamos incorporar los tirantes del techo. Pero está buena la observación. Tengo una consulta, Andrea, en ese punto. Ujú. Si, suponiendo que fuéramos a dibujar los tirantes del techo, o sea, la medida, trazaríamos la distancia entre esos tirantes y lo uniríamos como uniste esa última línea, ¿verdad? No, lo podrías hacer directamente desde la planta. Si quieren, terminamos primero esta y después hacemos una prueba de cómo hacer los tirantes. ¿Les parece? Terminemos primero las cosas generales y después vamos a eso, ¿sí? No sé si es... No sé los nombres, disculpen, de quienes me vienen hablando. Entonces ahí Lu decía que alguien comentó el entrepiso. Claro, porque si apagamos las auxiliares como para poder ir reconociendo qué es lo que vamos dibujando, fíjense, acá hay un momento que está medio raro, ¿no? Como que el techo de arriba lo vemos, pero el techo de abajo no lo estamos viendo muy bien. Y es un plano, como veíamos, es una superficie y el límite no es ni ortogonal ni paralelo al plano de cuadro. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya alguien lo nombró en otro, ¿alguien se le ocurre? ¿Qué hacemos? Trasladar la oblicua al observador. Perfecto. Vamos a tomar de forma más precisa esa línea. La vamos a trasladar al observador. Vamos a extender ahí y vamos a elevar hasta el horizonte, la línea de horizonte. Entonces tenemos acá nuestro tercer punto de fuga, ¿sí?
¿qué va a fugar ahí? Y todos los elementos que tengan esa direccionalidad, que en este caso son como esta línea que va para acá y la baranda, que también va para ahí. Entonces fíjense, si esto fuera una axonometría, esas dos líneas serían paralelas, pero como no lo es, si es una perspectiva que es cónica, no van a ser paralelas, sino que van a estar fugando. Bien, ¿y qué alcance tiene este entrepiso? ¿Cómo encontramos hasta dónde está llegando esa línea del techo? Se define. ¿A alguien se le ocurre? Trasladar la otra punta. Exacto, desde la planta, este punto, o sea, el entrepiso podemos ver que está llegando hasta ese punto, ¿no? Entonces lo que hacemos es lo llevamos hasta el observador y trazamos la vertical, que coincide con justo la arista que define este pedacito de pared. Entonces vamos a usar esa misma línea y vamos entonces a determinar que el entrepiso, la parte de abajo del entrepiso va a ir desde acá hasta acá, ¿sí? Y, y después lo vamos a terminar uniendo con ese pedacito. Claro, va a tomar la diagonal y se va a terminar uniendo con ese vértice. Entonces ahí tendríamos armado la parte de abajo del entrepiso que nos da un techo a la planta baja, ¿sí? ¿Y qué nos está faltando? Entonces la baranda. La baranda, que es la línea por el espesor, ¿no? Tenemos que entonces encontrar ahora la posición de esa baranda, a dónde llega, por ese mismo espesor. Entonces vamos a ir hasta el observador, quedó en otro layer. Vamos a trazar la vertical. Entonces vamos a definir que desde este punto la baranda va a llegar hasta acá. Y disculpen, yo me equivoqué en la parte de abajo. Porque yo uní acá pero me parece que no está bien unido. ¿Cómo podemos verificar esto? Vamos a volver a construirlo. ¿Qué vamos a hacer? Si la arista que me falta construir es la intersección entre este entrepiso y este plano, con lo cual va a tener que fugar hacia el punto de fuga de ese plano. Entonces, desde este lugar me voy a ir al punto de fuga del lado, voy a extender. Bueno, igual coincide. Miren, lo había hecho bien por descarte, pero bueno, para asegurarnos, lo fugamos. Ir acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo con el de arriba. Bueno, ¿hasta dónde? ¿Cómo trazo la línea que define la intersección y el final de ese entrepiso con la pared? Bueno, ¿la necesito? No, porque en realidad es una vertical. Entonces, todo esto es mirando el caso, ¿no? Acá voy a definir que el entrepiso termina ahí. Y con esto terminaríamos un poco los planos. Lo que me faltaría construir es la ventana esta, que si les parece, la hacemos medio rápido, es lo que ya hicimos. Esta ventana está ubicada sobre este plano, que es perpendicular al plano de cuadro. Entonces va a fugar al punto de fuga de la línea que es perpendicular al plano de cuadro. Entonces, que van a fugar a esta, igual que la pared sobre la cual está ubicada esa ventana. Entonces vamos a fugar cada uno de los vértices de ese corte que
que construye la ventana y para encontrar la profundidad de esa ventana me voy a ir a la planta y voy a buscar el final de la misma. Voy a ir hasta el observador. Bueno, hay un poco de lío de líneas. Ustedes hagan mucho más zoom de lo que hago yo para no tener ese problema. Y entonces vamos a ver a dónde intersecta. Entonces ahí construí la ventana. Voy a definir sus límites primero y vamos entonces a construir el espesor de la misma, que básicamente es desde esta arista trazo una horizontal y desde este punto trazo una vertical y entonces podemos acá ver esa ventana. Vamos a repasar las aristas que nos interesan. Podemos verla ahí ya construida con su espesor incluso. Hice lo mismo que había hecho acá abajo. Y estas que no las repasé, vamos a repasarlas. Entonces la medida de ese espesor se saca de planta para determinar la medida que está en escorzo. La medida... A ver, espérame, ahí voy. La medida de este espesor de atrás. Sí, la medida horizontal, digamos, lo que En realidad te sale por descarte. Si querés la puedes sacar de planta, pero por descarte en la perspectiva misma ya deberías encontrarla. Fíjate, trazamos los dos. Vamos de nuevo. Voy a construirla de nuevo, rápido, si les parece. Entonces, tenés las líneas de fuga que van de cada uno de los vértices de la sección. O sea, lo que sí tenés que hacer es construir la sección con ese espesor, ¿no? Digo, con el marco, todo. Entonces, trazás una línea de fuga desde cada uno de esos vértices, encontrás cuánto estás viendo de la ventana, que eso sí lo haces desde la planta, como hicimos cada una de las aristas verticales, y para poder encontrar este espesor allá atrás, o sea, el espesor que equivale a este, pero allá atrás más lejos, lo que haces es trazás una línea horizontal que va desde este vértice hasta la otra línea de fuga, ¿no? Esta línea es paralela a esta, ¿sí? Entonces, donde intersecta, ahí construís esa pequeña línea. Y ahí tenés definida esta arista. Y desde ahí trazas una paralela, o sea, una vertical a esta, una paralela que llegue hasta abajo. Y ahí lo definiste. O sea, por el mismo método y la construcción lo podés llevar a cabo, ¿sí? Ahí va, es re automático. Sí, Bueno, es que cuando empiecen a entender el sistema de construcción, van a ver que les van a empezar a aparecer un montón de cosas súper automáticas. Entonces, acá voy a empezar a borrar cosas que me están quedando por detrás de la baranda, que no me interesan, y ahí está. Entonces, fíjense, acá tenemos la perspectiva interior, ¿no? Lo que pasa por dentro del dintorno. ¿Qué nos está faltando por allá atrás la arista del piso. Fíjense que apagar layers a veces ayuda para poder ver. Nos está faltando por allá atrás una arista que es la arista del piso, ¿sí? Entonces ahí tenemos construida esta perspectiva que tiene complejidades bastante altas y que pensábamos que era bueno usar este caso para que ustedes lo puedan ver. ¿Y qué pasa con lo que está afuera? Y bueno, lo que está afuera voy a hacer exactamente lo mismo. El piso. Bueno, el piso va a fugar al del medio. ¿Por qué? Porque el límite del piso, o sea, esta línea, que es la que estoy fugando, es perpendicular al plano de cuadro. ¿Y qué pasa con el límite del techo de ese semicubierto? Bueno, también es perpendicular al plano de cuadro, con lo cual también va a estar fugando
al punto de fuga central. Y esta línea lo mismo, porque son todas paralelas, ¿sí? Y esta de acá también lo mismo. Entonces, podemos definir lo que se ve de esas líneas para terminar de construirla. Acá y esta acá. ¿Y qué pasa? Acá nos encontramos con que este piso que está acá lo estaríamos viendo a través de esa ventana. Entonces podríamos dibujarlo de pronto con un valor de línea más suave, si quisiéramos, pero dar cuenta de que esto tiene una transparencia, ¿no? Y que me permite estudiar la relación entre interior y exterior. Entonces ahí apagamos y tenemos esta primer perspectiva con un punto de fuga bastante central a la altura de mis ojos que me permite empezar a estudiar ese lugar y esa envolvente. Hay un montón de elementos que yo no dibujé, que no sé por la hora, después Lu, contame si seguimos un poco más. Por ejemplo, esta mesada de acá atrás, que lo que podemos hacer es construirla según el método con el corte, para que vean que es exactamente lo mismo usar el corte y cuándo lo necesitamos. ¿Les parece que la construyamos o no? No sé, Lu, ¿qué opinas? Sí, André, lo podemos hacer, dale, sí. Ok, bien. Entonces, tenemos esta mesada que está por allá atrás y que tiene un frente, un lateral y un fondo y una tapa superior. Podemos pensarla como un prisma de base rectangular. Hay un punto que ya conocemos donde empieza. Si no lo conociéramos, lo podemos hacer, igual que venimos haciendo todo lo de las ventanas o las puertas, que es el momento en el que empieza. Este vértice lo voy a tomar como que es ¿sí? Entonces, el momento en el que empieza podemos decir que es ese, donde cruza con el plano de cuadro, o sea que es esta línea, ¿no? Comparte la arista que separa la pared de la ventana en un momento. ¿Y qué vemos? Que la mesada es paralela al plano de cuadro, ¿sí? Esta línea, con lo cual no va a estar fugando. Podríamos trazar una, ¿cuál era? Era esta, ¿no? A ver. Disculpen, ¿eh? Sí, es esa. Bien. Entonces, podemos trazar una línea horizontal, ya que no va a estar fugando a ningún lado. Lo voy a llevar al rojo, la auxiliar. Bien. Y ahora, ¿cuánto mide esta mesada de alto? Voy a ir a mi corte, al corte de esa mesada, y voy a decir, bueno, 95 centímetros. ¿Qué hago? ¿La dibujo acá de 95 centímetros? Es una mesada gigante si la dibujo de 95 centímetros. Uy, no la está dibujando. A ver. Fíjense, es enorme esta mesada. Claramente no es así. ¿Por qué? Porque al estar más lejos, la vamos a ver más chiquita, no la vamos a ver en las medidas reales. ¿Qué tenemos que hacer? Nos tenemos que llevar, por un lado, hasta dónde termina. Bueno, hasta dónde termina lo vamos a hacer llevando el punto final del frente de la mesada hasta el observador, donde intersecta con el plano de cuadro, lo vamos a elevar. Entonces sabemos que el frente de ancho va a medir esto. ¿Y la altura? ¿Cómo la sacamos? ¿Por el corte? Por el corte. Y es el mismo procedimiento. Este punto de acá, de abajo, ya lo tenemos porque lo encontramos en planta. Y lo que nos faltaría es el punto de arriba, o sea, la altura. Entonces agarramos desde el punto que nos interesa, trazamos una línea hasta el observador, donde se intersecta con el plano de cuadro. Vamos a trasladar esa altura hacia la perspectiva
y entonces nos va a decir que la altura de esa mesada va a ser esta. Entonces podría ya definir, uy, a veces me pasa esto, disculpen. Tengo que sacarlo ahí porque ahí va. Podría ya definir que esa mesada va a ir desde acá, acá y acá, ¿sí? Entonces que todo lo que esté por detrás no lo voy a ver, yo lo voy a ir borrando para que no nos hagamos lío. Bien. ¿Y qué pasa con, solo vamos a ver el frente de esto? O sea, ¿solo vamos a estar viendo esta línea o vamos a estar viendo alguna cara más de la mesada? Sí, o sea, vendría a ser donde termina, en la profundidad me refiero. Esta línea de acá. Esa. Claro. Claro, vamos a ver la profundidad, o sea, vamos a ver la tapa. ¿Por qué la vamos a ver? Porque el horizonte está más arriba que la altura. Si estuviera más abajo no la estaríamos viendo, pero como está más arriba, vamos a estar viendo un poquito de la mesada horizontal. Y para poder encontrar esa profundidad, ¿qué vamos a hacer? Fugamos la arista hasta el punto de fuga. Exacto, vamos a fugar desde los extremos del frente de la mesada, fugamos por ahí y fugamos por acá, ¿sí? Y para conocer la profundidad exacta, lo vamos a hacer desde este corte. Yo voy a tomar este punto, no voy a construir todo este mueble, pero es básicamente lo mismo. Es ir llevando cada punto, trasladándolo. Entonces, fíjense, estas dos líneas casi que van juntitas, o sea que lo que voy a ver de profundidad es bastante poco, pero va a haber algo. Entonces lo tengo que construir porque si no va a quedar muy raro. Entonces me la llevo ahí, traslado la horizontal para acá y donde intersecta puedo construir ya la profundidad de esa mesada. Voy a borrar todo lo que me queda justo por detrás para que lo podamos ver. ¿Sí? Entonces ahí tengo construido un elemento que está más atrás, del cual no tenía nada en su verdadera magnitud, pero que lo pude construir a través del corte. Esto mismo que hicimos acá con la mesada lo podríamos haber usado para producir los planos que son inclinados, que es lo que dice Endo. Ir vértice por vértice, arista por arista, encontrándolo en posición, en planta y en vista, porque en definitiva lo que estamos haciendo es encontrando la posición de los puntos en X y Z y cómo se proyectan hacia un plano de cuadro, básicamente, ¿sí? Entonces, acá tendríamos una primera perspectiva de cómo funciona esa envolvente interior. Ahora, una vez que hice esta, para la misma lámina, lo que vamos a hacer es modificar, hacer la variación de una de las variables del punto de fuga, así sea la profundidad, o sea, la distancia, así sea en X o así sea en altura. Si ustedes ven esta perspectiva, ¿qué les interesaría modificar para poder ver ese espacio desde otro lugar o de otra manera? La altura del observador. Bueno, si moviéramos la altura del observador, supongamos que lo bajamos, ¿no? Y lo llevamos muy cerquita del piso. ¿Qué va a empezar a pasar? Vamos a ver muchísimo más el entrepiso y a lo mejor vamos a empezar a ver parte del techo de la cocina, que es distinto. Entonces, quizás es un estudio interesante, bajar ese observador y empezar a ver mucho más cómo funcionan esos techos, si quisiéramos conocer ese problema.
Si me interesara ver más esta cara, ¿qué haría? Movería el observador hacia la derecha, ¿sí? Pero siempre en la misma lámina, modificar únicamente una sola variable para poder volver comparables los dos dibujos, ¿no? Entonces, si yo terminé esta perspectiva, yo todas las auxiliares de esta perspectiva las puse en un layer. Y lo que les recomiendo es que para la siguiente apaguen ese layer y usen auxiliares de otro layer para que no se les haga tanto lío. E incluso pueden hacer otro layer del punto de observador y los puntos de fuga. Entonces, supongamos que hacemos lo que decía alguien de ustedes. Bueno, en planta se va a mantener el observador y lo que vamos a hacer es cambiar la línea de horizonte. Entonces, vamos a modificar. Esta línea de horizonte me la voy a llevar casi al ras con el piso. Vamos a encontrar a dónde nos queda, entonces, esos puntos de fuga. Hay uno que me va a dar desde acá y me va a quedar acá. Y hay otro que va a ir desde acá y me va a quedar acá. Y hay otro que me va a quedar acá. Entonces, cuando yo empiece a fugar, fíjense que vamos a ver mucho menos piso, ¿sí? Va a estar todo fugado más. Entonces, en una lámina voy a tener estas dos, no lo voy a hacer todo, ¿no? Porque nos llevaría mucho tiempo, pero nos va a llevar entonces a comparar esa modificación de altura del observador. ¿Y qué me permite? En otra lámina voy a hacer otras dos perspectivas con la misma sección, manteniendo la misma base, pero haciendo algunas modificaciones más sobre el observador. Y en total vamos a hacer 3 láminas, cada una con 2 perspectivas, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, tengo unas que hice donde, en este caso, lo que hice fue modificar la posición del observador hacia la derecha, un poquito. Entonces, lo que me permite es ver un poquito más esa abertura sobre la izquierda, ¿no? Fíjense que es muy sutil este movimiento que hice yo. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo en el TP1B es estudiar cómo se ve ese lugar dependiendo de dónde me paro, de dónde observo, ¿sí? Y qué es lo que quiero ver. Andrea, Sí. ¿todo eso en qué hoja y en qué escala lo hiciste? Todo esto está en 1 en 1 por el momento. Y después lo vamos a tener que ajustar a una hoja A3 vertical, como pide la consigna. Eso lo podemos ver en la consigna. Y vamos a diagramarlo y nos va a quedar en cada hoja A3 la planta, el corte transversal y las dos perspectivas que están comparando modificando una de las variables una respecto de la otra. Acá tengo el trabajo de Lucila, final del año pasado, donde podemos ver, acá creo que al exportarlo a JPG hubo algún problema donde quedaron los dibujos súper pegaditos a los límites. Eso Lu creo que hay que revisarlo en la carpeta de trabajo de estudiantes. En esa carpeta de trabajo de estudiantes ustedes tienen un montón de trabajos que pueden ir revisando, pero fíjense, no sé si se llega a ver más o menos bien, pero Lucila entonces tiene la planta, ella lo armó completo y decidió también incorporar la parte de las habitaciones, ¿no? Cortó por el patio y terminó dibujando también como la fachadita de esas habitaciones. Es una opción también, si quisieran. Y fíjense que las perspectivas de Lucila son súper pronunciadas, ¿no? Son mucho más pronunciadas que la mía. Y eso es porque si miramos, el observador, como lo puso ella, está súper cerquita, ¿no? Es esto que les contaba. Al tener tan cerquita el observador,
ya no responde a cómo ve el ojo, sino que responde como a bueno, se deforman todos los planos. Entonces, es una opción, no es que está mal, pero sí es importante que lo sepan y que lo usen como una herramienta proyectual, que lo elijan, ¿no? Entonces, en esta primera lámina, Lucila mantiene en planta la posición y modifica la altura, ¿no? Entonces, esto le da la posibilidad de ver un poquito más de arriba y un poquito más de abajo. En esta segunda lámina, lo que hace es mantiene la altura acá y modifica. Uy, ¿se sigue viendo esto? Perdón. Ahora sí, Sí, ¿no? sí. Ahora sí. Ok. Y modifica la posición en el eje X, podríamos decir. O sea, lo desplaza de derecha a izquierda. Y entonces eso le produce lo mismo que me produjo a mí, ¿no? Como ver un poquito más el plano izquierdo o un poquito menos. Y en esta última, lo que hace es desplazar, alejar el observador un poco del plano de cuadro. Entonces ahí fíjense que la que está más lejos es la que menos deformada está. Fíjense qué lejos que le aparece como todo ese mueble de cocina, ¿no? En esta, y en este le queda un poquito más cerca. Una vez que hicimos estos seis estudios, vamos a terminar eligiendo el que más nos interese, el que más nos guste, y lo vamos a empezar a trabajar con más detalle, y le vamos a empezar a agregar, bueno, ahí sí, los tirantes, los cabios, a reconocer cómo es ese entrepiso que tiene lugares para alojar cosas, a reconocer los marcos de las ventanas con un poquito más de detalle, a ver cómo son los solados, cuáles son las cualidades materiales de esa envolvente que construye este lugar. Y fíjense cómo Lucila también trabaja, por ejemplo, la transparencia, ¿no? Lo que queda por detrás del vidrio sigue existiendo, pero en un valor de línea un poquito más suave, ¿no? En la carpeta de trabajo de estudiantes hay un montón de trabajos muy lindos de otros años que pueden también revisar.